Peter Theodorus Landsberg nació en Berlín en 1922. En la actualidad ocupa una cátedra en la Faculty of Mathematical Studies de Southampton. Es autor de una profunda, profusa y diversa labor de investigación que va desde la electrónica a la biología, pasando por la cosmología y la filosofía de la ciencia. En este amplio espectro, una magnitud de la física ha sido siempre el objeto de su interés, la entropía, precisamente una magnitud que tiene mucho que ver con la cuestión central de esta convocatoria. Así lo demuestran dos cosas: su aportación personal al tema, tanto desde el punto de vista termodinámico como estadístico, y su crítica a las aportaciones de otros colegas, algunos de los cuales, por cierto, están presentes en la sala. La interdisciplinariedad, la investigación, la discusión y la docencia del conocimiento constituyen la práctica habitual del profesor Landsberg, y su capacidad para transmitir estímulos está, una vez más, a punto de demostrarse. Señoras y señores, he escrito algo y quisiera leerlo, ya que hay traductores que creo que disponen de una copia, motivo por el cual lo leeré. Empezaré básicamente por recordarles que grandes impulsos en la mente de los hombres han producido resultados que nos asombran y nos abruman. En el pasado, hombres poderosos expresaron su amor por Dios o por otros hombres o por ellos mismos, erigiendo grandes catedrales o pirámides o el Taj Mahal. Todas ellas maravillas de diseño y de concepción profunda, considerando especialmente el período de su creación. Hay también otras motivaciones. Por ejemplo, el conocimiento, los saberes, el deseo de certidumbre para descubrir las leyes de la naturaleza, para comprender. Ellas nos han dado ánimos exploradores, venciendo las más apabullantes condiciones de supervivencia o incluso sucumbiendo a ellas, como Scott en la Antártida, para poder cartografiar esas tierras lejanas. Esas preocupaciones también nos han dado los grandes sistemas filosóficos y muchos descubrimientos científicos. La fe religiosa y la no religiosa se produce también por la aspiración a la certeza en nuestra vida personal. El impulso hacia la certeza en las ciencias es parte de la inspiradora historia a la que voy a referirme ahora. Cuando me refiero a certeza, no sé si ven a este hombre. No. ¿Es posible verlo? Se trata de René Descartes. Hay dos clases principales de certeza que pasamos a considerar. La certeza en matemáticas o en juegos inventados por el hombre, como el ajedrez, y la certeza en la comprensión de los procesos de la naturaleza. La certeza en cosas artificiales se alcanza con frecuencia sin la menor duda. Una posición de jaque mate es final y cierta. Es también cierto que el número 5 solo es divisible sin resto por sí mismo y por 1, y es por tanto un número primo. Pero cuando entramos en cuestiones de mayor peso, incluso la matemática, nuestra propia obra, se cubre de una niebla impenetrable. Por ejemplo, si queremos probar que una estructura matemática que incluye la aritmética de los números naturales es completa, entonces nos encontramos de golpe con un teorema de Kurt Gödel. El siguiente ejemplo bien conocido puede ilustrar este teorema aunque no demostrarlo. Sea W un adjetivo. Consideremos la fórmula W es W. Dado un adjetivo, esta fórmula es verdadera o falsa o carece de sentido. Omitamos por simplicidad que pueda ser sin sentido. Sorprendentemente, esto no afecta a los resultados básicos. Llamaremos autológico a un adjetivo para el que la proposición sea cierta y heterológico para el que sea falsa. Por ejemplo, las palabras English y español son autológicas, mientras que la palabra long es heterológica. Dada una lista completa de adjetivos, podemos obtener un nuevo sistema ampliado añadiendo esos dos. Se suscita naturalmente la cuestión de si se les puede aplicar la fórmula W es W. Consideremos la palabra heterológico.
Si W es W, es aplicable entonces, por definición, heterológico es autológico. Pero esta misma frase indica que debe ser heterológico, de modo que hay una contradicción. Así que la posible verdad de W es W no puede probarse cuando W es adjetivo heterológico. Tampoco puede probarse su falsedad, pues si heterológico no es heterológico, debe ser autológico, y por ello aplicarse a sí mismo. Así, del hecho de que heterológico sea autológico, deducimos que es heterológico. Esto de nuevo es una contradicción. La cuestión, por tanto, de si heterológico es heterológico no puede decidirse, y para hacerlo tendría uno que considerar un sistema más amplio. Pero por supuesto el sistema más amplio está de nuevo sometido al mismo tipo de problema. El resultado básico es que hemos encontrado una proposición: saber heterológico es heterológico, que no podemos probar que es verdadera y que tampoco podemos probar que es falsa. Ahora bien, si tenemos un sistema formalizado, existen posibilidades para sus proposiciones que no contengan variables libres. Existe al menos una fórmula para la que no se puede demostrar ni A ni no A. Este es el caso de la sentencia anterior: heterológico es heterológico. Técnicamente esto significa que el sistema es incompleto. Existe al menos una fórmula para la que uno puede demostrar a la vez A y no A. Tal sistema es inconsistente y debe ser desechado. Si no ocurre 1, el sistema es completo. Si no ocurre 2, es consistente. Así que los sistemas completos y consistentes son aquellos en los que puede probarse o A o no A para todas las fórmulas del sistema. El teorema de Gödel dice esencialmente que incluso los sistemas formalizados consistentes que contienen la aritmética son siempre incompletos. La mayoría de las teorías científicas entran en este grupo de sistemas, y todo mi discurso de los adjetivos ha sido para ilustrar este punto. Estos sistemas incompletos se encuentran entre los sistemas buenos, que son consistentes y completos, y los sistemas malos, que son inconsistentes. Ahora, ¿pueden proyectar la siguiente diapositiva? Lo siento tanto, pero si apagásemos las luces veríamos las diapositivas mejor. Es un matemático, el matemático, pintado en 1490 o 1500. ¿Pueden proyectar la siguiente imagen, por favor? Pues voy a hablar de mecánica. Y así tenemos aquí un cuadro pintado por Francis Picabia, Parade Amoureux, de 1917. Si las estructuras hechas por el hombre pueden exhibir incertidumbre en ciertos puntos cruciales, ¿cómo no habremos de encontrar límites a la certeza en nuestra comprensión de la naturaleza? Consideremos el candidato menos probable, la majestuosa estructura de la mecánica clásica empleada durante tanto tiempo para el cálculo preciso de los eclipses solares, cientos de años antes de que ocurriesen, y distinguida por la fiabilidad de las tablas que suministra para la predicción de los tiempos de marea alta y de marea baja. Nuestra valoración de la mecánica clásica como una disciplina fiable está fuera de toda duda. Ha sido capaz incluso de colocar a los hombres en la Luna y de devolverlos a la Tierra. Pues bien, a pesar de esto, existen algunos problemas insuperables a los que vamos a referirnos ahora. Consideremos un brazo de péndulo en posición vertical, de modo que quede por encima de su punto de suspensión. Se caerá a la izquierda del soporte si se le empuja un poquito a la izquierda. Se caerá a la derecha del soporte si se le empuja a la derecha. La configuración inicial determina el movimiento del sistema, como es de esperar de una estructura sometida a la mecánica clásica. Pero supongamos que comenzamos con el péndulo en la posición superior con el más pequeño error alcanzable experimentalmente. Se sigue que este error puede impedir una predicción correcta. Unas veces la predicción es correcta, otras es falsa. Cada caso tiene un 50% de probabilidades. Una pequeña separación del punto más alto determina la trayectoria. La mecánica clásica contempla muchas situaciones donde fallan las predicciones serias por haber un punto crítico donde el más pequeño error posible produce grandes efectos. Estos son precisamente los lugares donde incluso en mecánica clásica la certeza debe ser sustituida por la probabilidad. ¿Pueden alcanzarse mayor precisión y grado de certeza estudiando el sistema con un modelo teórico y utilizando un potente ordenador? De nuevo quedamos defraudados.
Siempre hay un error del ordenador. Un pequeño error inicial puede hacerse más y más grande conforme se realiza el cálculo, y finalmente no puede decirse nada con precisión. La probabilidad y la incertidumbre entran tanto en el cálculo como en la observación, sencillamente porque la precisión infinita es imposible. Complicando un poco más las cosas, llegaríamos a sistemas cuyas ecuaciones, perfectamente deterministas, producen un comportamiento errático. Esto se llama caos. Los científicos estudian este tema que, junto con la teoría de catástrofes de nuestro colega René Thom, está atrayendo su interés. La idea clave es que estos sistemas son extraordinariamente sensibles a las condiciones iniciales de las que arrancaron. Por supuesto que la física... La siguiente diapositiva, por favor. Por supuesto, la física ha conocido las probabilidades desde hace mucho tiempo. Alrededor de 1860, Maxwell y Clausius se dieron cuenta de que al haber tantas partículas en un sistema, no puede seguirse el movimiento de todas ellas, y hay que recurrir a introducir probabilidades. Con ello se responde a un nuevo tipo de pregunta. No ya cuál es la velocidad de esta o aquella partícula, sino qué probabilidad tengo de encontrar una partícula con una velocidad dentro de un margen especificado. Hay que rechazar la certidumbre en favor de la información estadística. Esta introducción de las probabilidades en la física fue una etapa excitante e importante, pero su significación filosófica fue limitada. Existía la sensación de que la introducción de probabilidades era conveniente, pero también que éstas podían eliminarse en principio si admitiesen cálculos increíblemente complicados o alquilando los servicios de un calculador a la Laplace que fuera capaz de manejar una gran cantidad de información y que tuviese información precisa sobre todos los datos físicos. En todo caso, se desarrolló la ciencia de la mecánica estadística. Sus probabilidades son debidas a complicaciones que resultan de los grandes números. ¿Pueden proyectar la siguiente diapositiva? La probabilidad es una especie de Mefistófeles en la ciencia. Nos permite decir que va a llover, hoy y en esta ciudad, con un 30% de probabilidad. Eso es algo, pero no bastante, porque de hecho lloverá o no lloverá. El meteorólogo que habla de un 30% de probabilidad nos proclama la fuerza de su creencia. No puede hacerlo mejor. Estamos también aquí de nuevo en una clase de mecánica estadística por las complicaciones que aparecen. Mefistófeles está aquí, aunque de momento en forma de probabilidades. Y si quieren verle, tengo una imagen de él aquí, pero está solo mirando al otro lado de la esquina. Esto es la mecánica clásica, y ahora vamos a volver a la mecánica cuántica. Cuando discutimos la mecánica estadística que surgió a la vuelta del siglo con Gibbs, Maxwell y Einstein, básicamente seguimos estando en el principio de 1900 y ahora podemos trasladarnos a la teoría cuántica. Recordamos que esta nos explica las propiedades ondulatorias de las partículas más pequeñas como electrones, protones, etc., lo cual hace asignando funciones de onda a estas partículas o sistemas de partículas. Nos explica que la energía viene en unos granos llamados cuantos. Es una teoría tremendamente exitosa que puede utilizarse para explicar el comportamiento de partículas en colisión, las propiedades de los materiales, de los gases, de los núcleos atómicos, etc., y alcanza los campos de semiconductores y de la electrónica. ¿Por qué nos interesará aquí esta teoría? Porque la función de onda asigna probabilidades a los diversos estados de un sistema, no certidumbres. Ello es de una importancia crucial, ya que se trata de un ingrediente básico para la más fundamental de las teorías.
Después de todo, las cosas de hecho ocurren en este mundo y después de que han ocurrido son ciertas y completas. Si tenemos una teoría básica que proporciona solamente probabilidades, podemos preguntarnos, ¿existe una mecánica mejor, llamémosla mecánica X, que asigne certidumbres? ¿Es la mecánica cuántica meramente la mecánica estadística de esta todavía no descubierta mecánica X? Después de todo, podría ser como la mecánica estadística que está basada en la mecánica clásica. Esta idea funciona de la siguiente manera. Les pondré un ejemplo. Si vas a someterte a un examen, se te avisa que el 70% de los candidatos pueden pasar. La probabilidad de que cualquier candidato pase es de 0,7. Esta afirmación corresponde a una sentencia de la mecánica cuántica como afirmación probabilística que es. Si se estudian la historia y las aptitudes pasadas de cada candidato por separado, somos capaces de decir, este candidato pasará, este no pasará, etc. Esto correspondería a una afirmación definida de la nueva mecánica X. Al final, naturalmente, aprueba un 70%. La mecánica cuántica opera, y es correcta, aunque no va tan lejos como lo haría la mecánica X. En esta búsqueda de la mecánica X, la eliminación de probabilidades como base de la física es la que inspiró a Einstein la conocida frase de que Dios no juega a los dados. Una famosa paradoja de la teoría cuántica ilustra los problemas de una teoría probabilística. Es la siguiente, y que indica los problemas de las probabilidades. Tenemos aquí otra diapositiva de Salomón Mas. La siguiente diapositiva. Se trata de un gato metido en una caja. No es fácil de ver, pero es un cuadro bonito. Arte naif. Imaginemos una caja que contiene una sustancia radiactiva que puede matar a un gato a través de un dispositivo de disparo que emite radiación en una determinada dirección. La radiación emitida en otras direcciones no produce daño alguno. Suponiendo que el gato pueda ser descrito por la mecánica cuántica, con ciertas probabilidades está en un estado vivo o muerto. Cuando el observador abre la caja, se encuentra que el gato está vivo. Decimos entonces, la probabilidad se ha hecho certidumbre. La cuestión es, ¿cómo es que la probabilidad de estar vivo se ha convertido en certeza simplemente por abrir la caja? ¿No era cierto eso mismo antes de que mirásemos si el gato vivía? Este asunto se discutió in extenso en un simposio en 1957 y pueden mantenerse diferentes puntos de vista. 1. Hemos utilizado con la mecánica cuántica la mejor teoría disponible. Afirmaciones más completas requieren una teoría mejor que aún no tenemos. 2. El ejemplo nos muestra que la mecánica cuántica es incompleta. 3. La aplicación de la mecánica cuántica es aquí inadmisible, en cuanto que el gato es un objeto macroscópico y el límite macroscópico de la mecánica cuántica aún no se ha entendido. Personalmente prefiero un cuarto punto de vista. Adoptamos la definición de probabilidades como frecuencias que dicen que una probabilidad se concibe como la razón del número de casos favorables respecto al número de casos posibles. Entonces, puesto que la función de ondas de la mecánica cuántica especifica únicamente probabilidades, solo tiene sentido aplicarla a un conjunto de muchas copias del sistema. Se puede mostrar que para esta interpretación de la mecánica cuántica, el gato de Schrödinger no presenta problema alguno.
Simplemente hay gatos vivos y gatos muertos en nuestro conjunto de copias del sistema que dependen de las correspondientes probabilidades. Las dificultades surgen solamente si la teoría probabilística se aplica a un único sistema. La paradoja del gato de Schrödinger surge por aplicar una teoría que posibilita solamente afirmaciones probabilísticas a un sistema particular. Es como el 30% de probabilidad de la previsión de la lluvia. Nosotros miramos y vemos simplemente si ha llovido o no. No llegamos al final de nuestros problemas con la mecánica cuántica. Esta posee una característica adicional muy extraña, no directamente relacionada con las probabilidades. Es la de que no es posible pensar en un fenómeno cuántico como existente en un estado objetivo que sea independiente del observador. La idea del estado de una partícula solo adquiere significado si se ha seguido un procedimiento para observarla. La mecánica cuántica nos retira el permiso para hablar del estado de una partícula en sentido objetivo entre observaciones. La búsqueda de la certeza se detiene aquí, puesto que esta cuestión ni siquiera está bien formulada de acuerdo a la interpretación de Copenhague. Por eso es por lo que digo que Mefistófeles está justo frente a nosotros, seductor, convincente, pero básicamente remoto y enigmático. Señoras y señores, este seminario se llama Determinismo y Libertad. Aquí hemos discutido las limitaciones a la certeza en mecánica clásica y cuántica. Aún no he utilizado el argumento más obvio para el indeterminismo, que es seguramente el principio, debido a Heisenberg, según el cual ciertos pares de variables no pueden medirse simultáneamente con absoluta precisión. Pero es que de hecho no lo necesitamos. Hemos llegado a la imposibilidad de medidas infinitamente precisas incluso en la mecánica clásica y para una sola variable. Pero el principio de incertidumbre añade aún un mínimo numérico para el producto de dos incertidumbres y produce por lo tanto un resultado cuantitativo adicional. But of course the uncertainty principle helps because it gives us more additional and quantitative information. So if you look back at Leyendo el libro de Sidney Hook de 1958, mencionado por el profesor Wagensberg, si uno se pregunta por los principales cambios ocurridos desde entonces, quizás se pueda decir lo siguiente. Los fundamentos de la mecánica cuántica y el estudio de las paradojas que pueden formularse en relación con ella, que eran en 1958 una materia altamente especializada, a veces ignorada por los físicos profesionales que no la tomaban generalmente con seriedad, es ahora asunto de conferencias internacionales exclusivamente dedicadas a ello. Einstein puso en duda los fundamentos de la mecánica cuántica y por tanto también a este respecto estaba 50 años por delante de su época. Determinismo y libertad es nuestro problema. ¿Hay en alguna parte de la física moderna alguna indicación a favor del determinismo? Podemos mirar el continuo espacio temporal de la teoría de la relatividad, en la que la historia de todos los objetos se puede representar tetradimensionalmente. El tiempo se representa en una coordenada. Las otras tres son las dimensiones espaciales. La creación de una partícula en un instante y su desintegración en un tiempo posterior representan dos puntos en este diagrama. La historia de la partícula se indica por una curva que une estos dos puntos. La curva refleja los movimientos de la partícula y su historia queda por lo tanto grabada en el diagrama. El diagrama es estático. Cada punto representa dónde y cuándo se encuentra la partícula. La curva se llama la línea del universo.
are represented by world tubes because we have Los cuerpos extensos se representan por tubos de universo. Cada objeto y cada persona tiene su propio tubo de universo. Ahí, ante nuestra abstracta mirada, yace nuestra línea de universo, quizá completamente determinada, con todas nuestras futuras alegrías y pesares. Quizá vaya en este sentido lo que escribió Einstein con ocasión de la muerte de su amigo Michel Besso, poco antes también de su propia muerte. Michel ha dejado este mundo extraño justo antes que yo. Esto no tiene importancia. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es una ilusión, si bien una ilusión persistente. La existencia de un tubo de universo en un marco tetradimensional estático no implica en sí misma determinismo. Muestra meramente que ocurren cosas concretas. Otra cuestión es si estos hechos están fijados por causas anteriores o se producen por casualidad. Ahora voy a discutir, dentro del marco de la relatividad general, la cuestión del indeterminismo. A primera vista, la posibilidad de libre albedrío parece aumentarse por el indeterminismo. Pero el indeterminismo permite hechos casuales. Si ellos influyen en los estados cerebrales de un agente, sus acciones, aunque parezcan debidas al libre albedrío, reflejarán también un elemento aleatorio en su cerebro, aunque él no se dé cuenta de ello. ¿Es él realmente libre o está sometido a procesos aleatorios? La misma posibilidad se puede ver en un universo determinista en el que las acciones individuales pueden ciertamente causar resultados definidos. Se trata entonces de la cuestión de si estas acciones están ellas mismas predeterminadas. ¿Es el agente tan libre como él cree? De nuevo aquí se vislumbra la posibilidad de una posición intermedia. Mientras que el agente humano cree que es realmente libre, estudiosos de sus estados cerebrales pueden concluir que está trabajando bajo una concepción errónea y que sus acciones están, de hecho, predeterminadas. Here one can see again the possibility of this intermediate position. While the human agent thinks he's free, un análisis adecuado de este asunto es más bien sutil. Depende de qué definición de libre albedrío entre las varias posibles se adopta. No podemos perseguir aquí este tópico. Si bien la relatividad es una teoría determinista, sus rasgos deterministas se hacen más inciertos cuando se introduce el observador, como veremos a continuación. This deterministic feature becomes less certain once we introduce the observer. And this I want to see next. I'm afraid. En la diapositiva, que no pueden ver, por favor, la siguiente. Seguramente todos ustedes conocen esta imagen. Es la obra de Salvador Dalí, Las tentaciones de San Antonio. Es un cuadro muy bonito y lo he escogido para ilustrar la mecánica cuántica. ¿A dónde ha ido a parar la realidad? La próxima diapositiva, por favor. Esta diapositiva es para mostrar a aquellos de ustedes que no estén muy familiarizados con la relatividad o los diagramas espacio-tiempo, que si tienen un observador aquí abajo en el punto O, el tiempo aumenta en esta dirección y la luz, las coordenadas X, en esta. Les puede alcanzar, están ustedes sentados aquí en este lugar del espacio y el tiempo, una señal de aquí puede subir hacia aquí. Es una señal lenta. Lenta debido a que recorre tan solo esta distancia
en este tiempo. Les pueden alcanzar también mediante este suceso, desde B, que es un poco más rápido, porque en este tiempo recorre una distancia más larga. Si es el más rápido posible, se desplazará a la velocidad de la luz e irá desde este punto que he denominado C, aunque no puedan verlo, hacia allí, y esto es más rápido. Se ha recorrido esta distancia en este tiempo. Tienen un cono de luz, toda esta información les puede llegar, pero esta no. De forma similar, este es el cono de luz del pasado, y este es el cono de luz del futuro. Ustedes pueden influir sobre los sucesos del futuro con la condición de que las señales no vayan demasiado deprisa. La máxima velocidad a la que podemos ir es la velocidad de la luz, y a velocidad inferior a ella. Aquí están los sucesos sobre los que podemos influir. Hay una región intermedia sombreada verticalmente que incluye los sucesos que no pueden interaccionar con ustedes en O. Se puede ver fácilmente que hay alguna posibilidad de poder pensar en determinismo, pero hay una incertidumbre debido a que estos sucesos se encuentran en el futuro o en el pasado respecto de nosotros. Esto es indeterminado. Ahora, la siguiente diapositiva. Explicaré que sobre la base de estos diagramas podemos incluso pensar en relatividad, líneas del universo congeladas, su propia línea del universo determinando desde su nacimiento hasta su muerte todas las cosas determinadas. Aparentemente todo está determinado. No obstante, aquí hay un argumento del sentido en el que la relatividad permite el indeterminismo. Si viajamos desde O hacia arriba, hacia O', debido a este asunto de los conos de luz, podemos recibir los sucesos desde aquí. Señales y cosas pueden interaccionar desde aquí con ustedes que están situados aquí. Mientras avanzan hacia aquí, hay nuevos sucesos que pueden influir sobre su vida y sus actividades. Principalmente todos estos sucesos de este cono de luz, que incluye más que este otro. De este modo, en este sentido, las cosas no están completamente determinadas. Ahora, señoras y señores, llego a la entropía. By the way, Mr. Chairman, I have time. How long more? I don't want to talk for too long. Half an hour? Have I had half an hour? How long have I had? Another 20 minutes? That's fine. So entropy, there is a theory, ladies and gentlemen, which is rather fantastic. But I will mention it to you, according to which... Existe una teoría según la cual el universo se descompone en diferentes universos en cada transición cuántica. De modo que la comunicación entre los diversos universos no es posible. La idea de Everett antes mencionada. Este punto de vista incorpora millones de universos actualmente existentes, los cuales cubren todas las ocurrencias concebibles. En algunos de ellos no ha ocurrido el reciente terremoto de México, en otros la vida no existe. Esto lleva inmediatamente a la siguiente cuestión. ¿Qué restricciones hay en las constantes básicas de la naturaleza que permitan desarrollarse la vida y aparecer una humanidad que estudie el universo? De acuerdo con el principio antrópico, el universo aparece una sola vez. Está dado. ¿Qué es entonces el universo probabilístico a que se refiere el título de mi charla? Es el universo en el que las limitaciones humanas y nuestra ignorancia restringen las predicciones a probabilidades que más tarde se convierten en hechos definidos. Las incertidumbres del futuro se convierten en certezas del pasado.
Los científicos han tenido que introducir magnitudes estadísticas para la descripción de un universo con probabilidades futuras. Una de las más interesantes es la entropía estadística. Cada distribución de probabilidad tiene una entropía. Expliquemos el término entropía. La siguiente diapositiva corresponde a una obra de Mondrian. Una muy simple. Un cuadrado rojo, otro blanco, otro amarillo, etc. Es una cosa compacta, muy ordenada. Si ordenamos todos los juguetes de nuestros niños en un cajón, la probabilidad de encontrar un juguete en un centímetro cúbico está fuertemente concentrada en la región ocupada por el cajón. La entropía estadística correspondiente es baja. Pongamos un agente desordenante en forma de un niño y los juguetes volverán a estar dispersos por todo el cuarto. Resultará una distribución de probabilidad mucho más difuminada. Decimos que la entropía estadística ha aumentado. Una distribución uniforme de juguetes en toda la habitación da la entropía máxima. La siguiente diapositiva es de alta entropía. Es el cuadro de Bruegel, Schlaraffenland. Todas las personas están bebidas, es de alta energía. Otra diapositiva de alta energía es la de Schwitters, Montage. Todas las cosas están dispuestas arbitrariamente, es decir, con entropía máxima. Se puede definir el desorden como la entropía presente dividida por la entropía máxima alcanzable. Numéricamente está, por tanto, entre 0 y 1. De manera que normalmente la entropía y el desorden aumentan a la vez, aunque formalmente hemos conseguido desenganchar los conceptos desorden y entropía. Podemos avanzar un paso más. Puesto que el desorden está comprendido entre 0 y 1, se puede definir el orden por orden más desorden igual a 1. El resultado habitual todavía es válido, es decir, la entropía y el desorden aumentan juntos. Entropy and disorder increase together. But it need not always be so. Pero no tiene por qué ser siempre así. Supongamos que el cuarto está limpio y dejemos que el cajón de juguetes se expanda en la habitación. La entropía entonces aumenta, pues los juguetes, aunque siguen en el cajón, ocupan un espacio mayor. Supongamos además que la habitación se agranda más aprisa aún. Entonces la entropía máxima alcanzable aumenta más rápidamente que la entropía actual. De manera que el desorden disminuye. Hemos llegado a un resultado notable. La entropía aumenta, el desorden disminuye. En este caso, por lo tanto, la entropía y el orden aumentan a la vez, contrariamente a lo que normalmente se espera. La razón de señalar esta posibilidad es la de que los sistemas biológicos crecen, el universo se expande y hay muchos otros sistemas de este tipo. Es precisamente en estos casos cuando necesitamos saber por qué el orden puede aumentar con la entropía, y las ideas anteriores pueden apuntar hacia una explicación. La importante variable llamada entropía nos da, como es bien sabido, la principal flecha del tiempo en la física. Puesto que el universo es probabilístico, es posible hablar incluso sobre la entropía de universos modélicos, no tan fácilmente del universo real, que es demasiado complicado. Su entropía aumenta, pero en virtud de las ideas que acabamos de introducir, podemos comprender que también puede hacerse más ordenado si se expansiona con suficiente rapidez.
La siguiente diapositiva. The heat death of the universe. Tenemos aquí el final del universo. Well, here, Aquí tenemos el juicio final de Giotto di Bondone, Bondone, the last pintado en Padua. picture in Padua. That is the end of the universe. Esto es el fin del universo, según algunas personas. Damned souls. On the left, Podemos ver las almas condenadas a la izquierda and on the right, those that go to heaven. y a la derecha las que se han salvado. Anyhow, ¿Es este el fin del universo? not if you believe in an No si creen en un universo de tipo pulsante, pues después de la pulsación no viene el fin, sino un nuevo principio. At the end, this is not the end. There will be, on the next slide, a new beginning. This Próxima diapositiva. unconventional. Esta es una interpretación poco convencional de la creación de un ser humano hecha por Miguel Ángel. A man. Primero, la siguiente diapositiva. Can I have the next one first? The creation of the world. La creación del mundo de Miguel Ángel, pero interpretada como el inicio de la próxima pulsación, The next oscillation. It's in the future. el futuro, We have the possibility. ya que cuando la vida ha desaparecido, puede resurgir como el ave fénix en el futuro. Life has died down. It may come back again. Y de este modo, la creación del ser humano, que es la diapositiva que viene a continuación. The other slide that you've seen would come next. So, the scientific Los cometidos científicos no pueden, en mi opinión, proporcionar respuestas definitivas al problema del determinismo. will it ever be able to? ¿Podrá hacerse en el futuro? I believe that human brain Creo que incluso muchos cerebros humanos, puestos a trabajar juntos, son una herramienta demasiado débil para elucidar los entresijos del cerebro humano en detalle. great advances will no doubt Se harán grandes avances aquí y allá, pero la cuestión básica del determinismo no será respondida por la ciencia. Some people are more optimistic. They believe that Hay quien es más optimista, quien cree que la ciencia está a punto de responder a cuestiones tales como ¿qué es la materia? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la mente? scientific method Pero a mí me parece en principio imposible. Los métodos científicos no se prestan ellos mismos a estas tareas que conducirían a las verdades últimas. perhaps for God. Estas no son para los hombres, sino solo para Dios. From effect to cause, and from El orden de marcha de los científicos se realiza desde el efecto hasta su causa o de la causa al efecto. first cause. Pero no es adecuado para el estudio de las causas primeras. Una causa primera es una categoría de pensamiento que no existe en la ciencia. The causal chain Las cadenas causales son largas y se pierden a la vista de los diligentes científicos en una nebulosa de incertidumbre, en el ocaso de la duda. of the diligent scientist La ciencia tiene que callarse sobre las cuestiones últimas como el origen del universo, la existencia de Dios, la estructura de los constituyentes últimos de la materia. constituents of matter. Aquí solo nos sirve de guía la fe. Science has to be silent. Y esto quiere decir que uno ha llegado al final Died in these cases. según las convicciones y las preferencias emocionales de cada individuo. And emotional preferences of the individual. Gracias. Thank you. Bueno, tengo una pregunta para el profesor Landsberg con respecto a la primera referencia que ha hecho del teorema de Gödel, ¿no? Le voy a proponer como una ilustración y de esa ilustración puede salir quizás una propuesta. El sistema que propongo es el ajedrez, las partidas de ajedrez, que en principio y en su globalidad es determinista porque están todas escritas. Entonces imaginemos una partida de ajedrez, que es un sistema formal, aritmetizable en principio,
entre un jugador aficionado y algo más que el campeón del mundo. Por ejemplo, un demonio de Laplace que puede revisar muy rápidamente el libro de todas las partidas de ajedrez que pueden ser y que naturalmente están divididas en dos grupos. Las victorias, donde podemos incluir incluso los empates, y las derrotas, ¿no? Segunda parte. Intentemos definir que una jugada es buena y que sea consistente, que no pueda ser buena y mala a la vez. Supongo que no es demasiado difícil, quizás en el debate de esta tarde se pueda hacer. Por ejemplo, sería inconsistente decir que una partida es buena si una partida de las victorias pasa por esa jugada, porque hay otras muchas que también van hacia las derrotas. Pero yo creo que se puede encontrar. Si el teorema de Gödel se aplica, nos podemos encontrar con una situación interesante, que es que cuando juega el demonio de Laplace, le toque una jugada que no sea ni buena ni mala y pierda por tiempo, por ejemplo, se le caiga la bandera, como dicen en el argot ajedrecista. En ese caso tenemos que un aficionado, incluso en un sistema completamente determinista, tendría su oportunidad de libertad o de como se quiera llamar. Sí, pienso, no estoy seguro de si el teorema de Gödel puede aplicarse. Es una pregunta muy interesante. ¿Puede aplicarse el teorema de Gödel a un sistema básicamente finito? Probablemente sería difícil, debido a que el teorema de Gödel se aplica, por supuesto, si el sistema de partículas incluye todos los sistemas de números, y supongo que esto podría ser un problema. A pesar de eso, el ajedrez tiene muchas posibilidades y supongo que el número total de partidas es finito, aunque incluso muy grande. Usted puede hacer más. Puede volver una cantidad infinita de veces, es cierto. Así que no puedo contestar la pregunta, lo siento, pero quizás alguien pueda hacer una contribución. El número de jugadas no es infinito, ya que hay algunas reglas. Si usted repite 3 veces la misma jugada, ha perdido. Sí, pero suponga que elimina esta regla y permite cualquier número de repeticiones. Entonces el número de jugadas puede ser infinito, pero serán repeticiones. No está permitido. Sí, tiene razón. Pero está inventando un nuevo juego. El profesor Wagensberg inventa un nuevo juego que es exactamente igual que el ajedrez, pero en el que se ha eliminado la regla de las 3 repeticiones. Está eliminada. Esta posición es más fuerte, pero en este caso ya no tenemos ajedrez. Usted puede tener un juego muy simple como... ¿Conoce el juego de Motte and Crosses? 2 caras del... O el de los dados. Sí. No, los dados no funcionan pues suponen la presencia del azar. El juego más simple, con un número infinito de movimientos en el que el amateur puede ser un profesional, pero... Solo quiero saber si existe una extrapolación del ajedrez que pueda interesar. Sí, sí. Pienso que hay... La única respuesta que se me ocurre es que puede que los movimientos son básicamente finitos. Incluso las repeticiones que tenga se compactifican en los movimientos básicos. Well, I'm not sure that it was a fortunate idea to introduce Gödel's results here. Bien, yo no estoy muy seguro de que la idea de introducir aquí el teorema de Gödel, esto es, en una introducción a la cuestión del indeterminismo, sea precisamente una idea afortunada. Según Gödel, en el mundo de los números naturales, todo es perfectamente determinista. Lo único que muestra el teorema de Gödel es que no existe un sistema formal que dé cuenta de su propia globalidad, de que existen unos límites en el establecimiento de un lenguaje referido a sí mismo y que sirva para definir lo que es verdad o cualquier otra cosa.
En todo caso, el determinismo es absoluto, solo que para obtener ciertos resultados, un único algoritmo no basta. Se necesita toda una jerarquía de algoritmos. Supongo que nuestra discusión debe dirigirse más bien en otro sentido. Usted ha dicho ya que el dilema no está en si necesitamos un único sistema formal o toda una serie de sistemas formales, sino en saber si el mundo natural es o no es tan determinista como el de los números naturales. Por eso creo que el teorema de Gödel no puede ser un argumento a favor del indeterminismo de la naturaleza, debido a que incluso para nuestros sistemas formales, a causa de las limitaciones impuestas por el teorema de Gödel, no hay indeterminismo en el mundo de los números naturales y sus relaciones. Y, por supuesto, Gödel fue el primero que creía en esto. Gödel era intensamente platonista en cuanto a sus creencias acerca de los números naturales. Únicamente quería decir esto. En mi opinión, para volver a referirme al teorema de Gödel y comentarios similares del estilo de los de Tarski, no aportan argumento alguno a favor del indeterminismo. Estoy de acuerdo con casi todo. He introducido la paradoja y el teorema de Gödel solo para mostrar que existen muchos casos en los que ningún juicio es posible. En el seno de semejante sistema no podemos concluir que tal cosa es cierta o falsa. He querido dar un ejemplo de incompletitud para indicar que en las matemáticas existen más dificultades de las que uno podría esperar. En mi charla no he utilizado el teorema para defender una posición determinista o indeterminista. Ni siquiera me he definido sobre una postura u otra. Lo que me ha interesado es advertir que existen problemas incluso cuando todo es una construcción humana. Este era mi punto de vista. Quiero hacer un comentario con respecto a la incompletitud de las teorías matemáticas que emplea la física. Hay algo que me parece esencial. Las teorías matemáticas que aparecen en la física son mucho más incompletas de lo que predice el teorema de Gödel. Esto significa que hay posibilidades en la naturaleza que no están limitadas por probabilidades. En la mecánica cuántica tenemos un ejemplo magnífico. La teoría matemática me deja como posibilidad para una medida futura dos alternativas: la medida de la posición de una partícula o la medida de su momento. En la teoría matemática, la proposición queda abierta de modo que yo puedo medir una cosa o la otra. Está abierta. No podemos decirlo, y esto es esencial, debido a que yo como ser humano puedo realizar una medida o la otra. Y si la teoría no fuese así, no sería una buena teoría física. Sí, su libertad para medir y para elegir su próxima medida va más allá que el teorema de Gödel. Es verdad. This goes beyond the Gödel, of course, beyond the Gödel thing. Yeah, that's true also. As far as I understood you correctly, you at the beginning introduced the idea of determinism. Si no he entendido mal, el determinismo para usted es el producto de una falta de certeza, algo así como una regla del juego. Determinism as a rule of the game of science would be intimately connected with. La ciencia estaría entonces íntimamente ligada a la falta de conocimiento. Y la idea de probabilidad que usted ha manejado en su charla
sería fundamentalmente la de una probabilidad subjetiva, una especie de grado de conocimiento. Pero, por otro lado, en otros momentos de la charla he tenido la impresión de que aludía a un universo intrínsecamente probabilístico. Usted dice que el universo mismo es Sí, probabilístico. por eso preguntaba si podía ser un poco más preciso. Entiendo. Mi idea es la siguiente. Aunque el universo sea probabilístico, una cosa es segura. Las cosas ocurren y ocurren realmente. Y yo he sugerido, es verdad, que el carácter probabilístico hay que asociarlo al conocimiento humano. Predecimos el futuro con cierta probabilidad porque nuestra información no es suficiente. En la física cuántica solo tenemos probabilidades, también es verdad, pero la cuestión está en saber si las cosas ocurren independientemente de que nosotros estemos ahí para observarlas. Puede ser, muy bien, que no sepamos lo suficiente como para hacer predicciones definitivas. Así es que el término probabilístico, que aparece en el título de mi conferencia, se refiere sí a la ignorancia humana. En cierto sentido, todo es determinista porque las cosas ocurren. No hay otra alternativa, excepto, en todo caso, para este extraño modelo de muchos universos que he citado brevemente. Se trata de otro modelo en el que, sin embargo, no creo. ¿Más cuestiones, por favor? I'm just a little bit surprised about your last statement. Sus últimas palabras me sorprenden un poco. Si un universo probabilístico equivale a una falta de conocimiento, entonces es que cree en algo más profundo que la mecánica cuántica, en eso que usted ha llamado la mecánica X. Mecánica X. ¿Usted cree en esta mecánica X que puede determinar los resultados de los experimentos? Usted cambia lo que he dicho. Permítame terminar la formulación de la pregunta. ¿Cómo interpreta entonces las desigualdades de Bell y ciertos experimentos que parecen demostrar precisamente lo contrario? Bien, sí, sé que tiene razón. La única cosa que puedo decir es que todo esto está relacionado con la mecánica cuántica. Pero existen otras teorías, y a ellas es a las que me refería cuando he mencionado a Mefistófeles, en las cuales no hay posibilidad, de acuerdo con los experimentos que ha mencionado, de hablar de las propiedades del sistema entre las medidas. Lo único que deseaba decir es que podemos concebir, y digo podemos concebir, no que yo lo crea, que dentro de 100 años podamos disponer de otra mecánica, la mecánica X, que posiblemente nos permita realizar predicciones definitivas. Lo único que he dicho es que existe la posibilidad. Si esto llegase a suceder, las desigualdades de Bell se sustituirían por otra forma de ver las cosas. ¿Entiende lo que le digo? Es una posibilidad futura. Entiendo, pero supongo que se da cuenta de que semejante posibilidad implicaría teorías no locales y sin acción a distancia, que no reproducirían la mecánica cuántica y, por tanto, tampoco los resultados de los experimentos. La nueva teoría puede ser como usted dice, pero puede ser una teoría no local y sin acción a distancia.
And it won't be a theory without action at a distance. Right. I mean, You're and right. that- Tiene razón. and then, you know, ¿Y entonces? ¿Y entonces? Y entonces pienso que ha dicho algo muy importante que yo no he dicho, pues usted habla a un nivel muy elevado en mecánica cuántica. Si hay una mecánica X, lo que he dicho es que pasarían cosas muy extrañas. Y los fenómenos raros serían acción, quizás a distancia o... Bueno, esto es todo. Claro, claro, pasarían cosas muy raras. That is quite true. let me turn to another level of the a lower level from the same question. On Me gustaría mechanics. tocar otro aspecto de la mecánica X. And you have the same results and the same successes as you have in actual Supongamos que ya tiene usted su mecánica X y además con el mismo mérito que la cuántica a la hora de explicar experimentos. Which one do you prefer? I know this is a feeling or sentiment if you wish. ¿Con cuál nos quedamos? Is there any reason to prefer a more deterministic version than a non-deterministic ¿Es solo una cuestión de gusto? theory with the same? No he entendido su pregunta. ¿Hay una razón para...? Yes. Is there any reason to prefer? ¿Hay alguna razón para preferir la que es determinista si ambas dan los mismos resultados? Gave the same results? If they give the same result, Si dan los mismos resultados, no hay nada que elegir. It's just a Se trata de una cuestión Es una estética. cuestión de gustos. that is, yes, question of taste. Sí, si dan los mismos resultados, es un problema estético. well, I knew that. De acuerdo, lo sé. Permítame formular la pregunta de forma diferente. ¿Existe alguna razón hoy en día para recorrer un camino que conduzca hasta una mecánica X? No existen resultados en el campo experimental que lo exijan y, por lo tanto, el intento de ir hacia una mecánica X podría obedecer tan solo a un sentimiento estético. ¿Es esto suficiente como para tratar de construir la susodicha mecánica X? The new X mechanics. I haven't quite understood. I think you're Pienso que usted trata de buscar las condiciones para construir la mecánica X. Sí. Well, I think there is in a way because it is surprising that Creo que su pregunta equivale a la siguiente. theory can only make a probability statement. ¿Por qué buscar otra teoría si la que tenemos ya funciona? We cannot Bien, yo creo que hay una razón. we make a probability Nuestra statement mejor about teoría, future en este development. caso la cuántica, Either it rains or does not. solo establece predicciones probabilísticas. But when it comes, it rains or does not rain. Pero el futuro solo se desarrolla de una manera. Bad, but O llueve o no llueve. it should have been it will rain or it will not. Si llueve y nosotros habíamos predicho tal cosa con una probabilidad del 95%, Examination results. la predicción no ha sido mala, Was it? Yes. pero podría haber sido mejor. The examination. Esto es lo mismo que lo que sucede con el ejemplo de los resultados del examen. We only know that Sabemos que el 70% pasa. look at the individual. No sabemos quién aprueba en concreto. You may know Solo sabemos que lo hace el 70%. that would correspond to the Pero si observa a los candidatos individuales, puede saber quién pasa en concreto. it's worth looking Esto correspondería a la mecánica X. at probabilities. Pienso que por lo tanto vale la pena buscarla, ya que sustituye las probabilidades por una cosa más definida. Soc el doctor Lamot de Grignon, neurobiòleg, i la meva intervenció no és una pregunta, és un comentari. Se trata más de un comentario que de una pregunta. En la primera parte de la exposición se ha referido a problemas teóricos de la física, lo cual no es mi terreno. Pero en las conclusiones finales se ha referido al comportamiento humano, que sí lo es. Nosotros, que durante años y años hemos estudiado al recién nacido y al lactante en miles de casos, hemos llegado a la conclusión de que la conducta no es sino el resultado de un sistema, el neuromioendocrino en interacción permanente con el medio. Toda perturbación en este sistema, un sistema biológico abierto que se regula por negentropía, afecta a la conducta del individuo. Y lo mismo ocurre con respecto al medio. En sus conclusiones ha mencionado unos factores que regulan el comportamiento. Pues bien, en mi opinión, tal comportamiento ha de ser forzosamente indeterminista. Y el problema no es filosófico,
sino neurofilosófico. Como diría Engels, la explicación de toda conducta pasa por el cerebro. O, como diría Crick, el problema central está en el estudio del cerebro. La part genètica de l'individu no la triem i el fenotipo que serà el resultat de lo genètic i lo epigenètic barrejat amb el mitjà ens obligarà moltes vegades a un determinat comportament. Per tant, en principi, diríem, per acabar, que no és un problema filosòfic el que es planteja, si acá seria un problema neurofilosòfic, ja que, com deia Engels, per exemple, tota conducta s'ha d'explicar a través del cap. Tot el que fem, deia Engels, passa pel nostre cap. Més es diré, Crick, el Premi Nobel de descobridor del DNA, deia que un dels problemes més importants que té la humanitat seria l'estudi científic dels mecanismes cerebrals. Res més. Creo que entiendo su postura. En mis conclusiones, he dicho que la ciencia no nos orienta demasiado a la hora de las cuestiones últimas. Dios, el universo mismo, debe ser la convicción de cada uno. Usted sugiere que las opiniones de un individuo están determinadas por su bioquímica y controladas por las fluctuaciones ambientales. Bien, ciertamente es algo difícil de rebatir, pero por este camino no es menos difícil evitar un clásico círculo vicioso. Para tener opiniones o para predecir el futuro, usted necesita un cerebro, pero el propio cerebro es un resultado de su situación físico-química. Las opiniones se explican estudiando el cerebro, pero es el cerebro el que debe estudiar tal cosa. El ser humano interviene, pues, dos veces, una como pensador y otra como objeto del pensamiento. Es objeto y sujeto a la vez. Permítame repetir esto. El cerebro interviene dos veces. Una porque elabora teorías y experimentos, y otra porque se coloca a sí mismo como materia de estudio científico. Y tal circularidad existe no solo en su terreno, sino también en la propia física. Acabo de escribir un libro sobre los problemas conceptuales que plantea la idea del tiempo en física, y para la portada he elegido precisamente la imagen de la serpiente que se come su propia cola. Todo un símbolo para expresar esa sensación de círculo vicioso que nos invade cada vez que un observador se ve involucrado. O como decía Ionesco, si uno acaricia a un círculo, se obtiene un círculo vicioso. Es un bonito ejemplo de interacción. No he entendido. ¿Puede repetir? Si tiene un círculo. Si tengo un círculo. Y lo acaricia. Y lo acaricio. Obtiene un círculo vicioso. Obtengo un círculo vicioso. Es un buen ejemplo de interacción. Venga ese círculo, venga ese círculo. Bueno, yo más que una cuestión, o sea, quisiera hacer un comentario que puede ser útil tener en cuenta en estas discusiones, y que es que cuando hablamos de azar en física,
Las probabilidades en la mecánica cuántica, de hecho, son unas probabilidades domesticadas porque siguen las leyes de evolución deterministas. La ecuación de Schrödinger o la ecuación de Dirac. Por el contrario, si nos remontamos al ambiente cultural y filosófico que se vivía en los años 20, 23, 24, que podemos ver reflejado incluso en unos comentarios de Gramsci acerca del materialismo histórico. El problema era si los físicos se encontraban ante un azar esencial que no podían dominar, que no podían someter al método científico. Es decir, dependía el resultado de los experimentos realizados en sistemas cuánticos de la habilidad del experimentador y de la aplicación habilidosa de una serie de reglas que en su caso eran más el feeling del científico que no un sistema formal de cálculo que le daba el éxito. Entonces es un azar al que se atribuye la libertad humana, por así decirlo. Es decir, no es suficiente con que me digan que tengo un 30% de probabilidades calculado de acuerdo con una teoría y debido a mi situación socioeconómica de actuar de un modo u otro. Yo quiero el 100% de libertad y no un 30%, en el sentido de que se trata de un amplio diálogo entre diferentes ambientes culturales, o sea, artísticos, filosóficos y científicos. Creo que esta distinción entre un azar domesticado por el método científico sometido a cálculo, donde el 30% es un conocimiento cierto, refleja algo ante una colectividad y que puede ser útil introducir esta libertad o azar esencial como elemento de discusión. Sí, es un punto interesante. No estoy seguro de lo que puede ser ese azar domesticado, pero si pensamos en el lanzamiento de una moneda como el ejemplo inevitable de suceso azaroso, 50% cara y 50% cruz, podemos imaginar una máquina de lanzar monedas donde todo esté perfectamente controlado. Y si pone las monedas de cara y aprieta un botón, sale cara. Y si las pone de cruz y aprieta, sale cruz. Este puede ser un buen método de eliminar el azar. Es un ejemplo muy bueno, puesto que nos recuerda el hecho de que el azar que tenemos se debe frecuentemente a la falta de información. Y se habla generalmente de una moneda no prejuzgada. Pero igualmente importante. Pero más importante es el hecho de que cuando lanza la moneda, el azar actúa en gran medida. En los casinos donde la gente juega ruleta puede ser que ¿cómo llaman al hombre que lanza? Que el croupier tenga una forma especial de lanzar de tal modo que sepa lo que va a salir al final. El sistema es determinista para el que controla la máquina y aleatorio para el observador inocente, todo ello para una o pocas pruebas, claro. Esta idea de azar domesticado refuerza el concepto de azar asociado a la falta de información, pero su idea plantea una cuestión ontológica que requiere una discusión mucho más amplia. Okay, we don't have too much time to follow, so I ask any person who has further questions to keep for the afternoon session. Thank you very much, Professor Lasmet, for your talk.